¿Te imaginas que no hubiera movimiento? ¿Cómo comeríamos? ¿Cómo iríamos de un lugar a otro? ¿Cómo conoceríamos a otras personas? ¿Cómo hablaríamos? Sin movimiento, la vida no existiría. El movimiento ha sido estudiado desde hace muchos siglos. El filósofo griego Aristóteles, nacido en el 384 a.C., suponía que la Tierra permanecía inmóvil, quiere decir que no se movía, y era el centro del universo. Y alrededor de ésta, suspendidos en esferas invisibles, se encontraban la Luna, el Sol, los planetas, y más lejos de estos, las estrellas. Para él, todos los cuerpos tenían un orden natural en el cielo y en la tierra. Señalaba además que los seres vivos y los objetos en general estaban compuestos por 4 elementos, que eran tierra, agua, aire y fuego, combinados en diferentes proporciones, lo que determinaba su movimiento. Una roca, por ejemplo, decía que estaba formada en mayor parte por tierra, por lo que era natural que ésta cayera. En cambio, el vapor generado por el agua, que hierve, estaba formado por mayor parte de aire, por lo que, naturalmente, subía o se elevaba. Estas ideas acerca del movimiento de los cuerpos permanecieron casi 2000 años, pues proporcionaban explicaciones sencillas, y así funcionaba para que la gente comprendiera relativamente bien las características de su entorno e interactuaran con él. Ya en el siglo XVII, Galileo Galilei, que nació en 1564, ya de nuestra era, estudió también la caída de los cuerpos e introdujo cambios notables en la forma en que se hacía ciencia. Galileo fue quien implantó en manera rotunda el empleo del lenguaje matemático para la descripción de fenómenos físicos como el movimiento. También fue capaz de sobrepasar las limitaciones de los instrumentos de su época, con creatividad e ingenio, para conseguir mediciones detalladas en sus experimentos. La riqueza de su forma de proceder se retoma ahora para estudiar el movimiento durante este curso. Nuestro planeta, desde su origen, ha experimentado grandes cambios hasta el día de hoy, estando siempre presente el movimiento de los objetos. La Tierra gira alrededor del Sol y sobre su propio eje, lo cual permite tener cambios en la superficie como el día y la noche. A nuestro alrededor siempre observamos cuerpos en movimiento, por ejemplo, el agua de un río, las personas que pasan frente a nosotros, las nubes desplazándose en el cielo, la caída de las hojas de los árboles, etc. La física se encarga del estudio de este tipo de fenómenos mediante una de sus ramas. Esta es la cinemática. Y la cinemática es parte de la mecánica, que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos sin atender cómo se originan estos movimientos. Al observar a nuestro alrededor, vemos que todo está en movimiento. Aún los cuerpos que parecen estar en reposo se encuentran en movimiento, con respecto al Sol, las estrellas y los planetas. Por ejemplo, los árboles, aunque están fijos en la tierra, presentan movimiento cuando el viento los sacude, y por debajo de la tierra, su raíz se extiende poco a poco hasta alcanzar zonas húmedas para nutrirlo. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, su posición está variando respecto a un punto fijo. Dentro del movimiento consideraremos los siguientes conceptos, que se relacionan entre sí, que es la posición, el tiempo, la distancia, desplazamiento, movimiento, velocidad, rapidez, aceleración y sistemas de referencia. Vamos a definir cada uno de estos. Posición. Por definición, la posición es
la manera de estar colocada una persona o cosa en el espacio, o es el sitio que ocupa un cuerpo susceptible de determinarse por coordenadas espaciales. Dentro de la física, definiremos posición como el punto en que se encuentra un cuerpo durante su trayectoria en un determinado instante o tiempo. Tiempo. Es muy común decir, es que no tengo tiempo para hacer lo que me pides, haciendo saber a la otra persona que estamos ocupados. Pero en sí, ¿qué es el tiempo? El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio, es decir, es la cantidad de espacio que se utiliza para realizar una actividad. Dicho espacio es el que comprendemos en un ciclo de rotación de la Tierra, o sea, la aparición del Sol en la mañana y la nueva aparición de éste al día siguiente. Cuando observamos fenómenos en la naturaleza, nos percatamos del transcurso del tiempo durante un evento. El tiempo, al ser una magnitud, tiene una unidad de medida, que es la misma en todos los sistemas de medición. Este es el segundo, y se va a representar con una S minúscula. También podemos medirlo al realizar nuestras actividades diarias en minutos y horas. Y sabemos que un minuto equivale a 60 segundos, y que una hora es el equivalente a 60 minutos, por lo que una hora es igual a 3600 segundos. Y el tiempo básicamente guarda una relación estrecha con los conceptos de velocidad, rapidez y aceleración. Distancia. La distancia es una magnitud escalar, pues está representada solo por la magnitud de longitud, y esta se va a definir como el espacio recorrido por un cuerpo es equivalente a la suma de las longitudes de los segmentos de trayectoria experimentados por un cuerpo en su movimiento, sin importar la dirección en que lo hizo. Es por esta razón que un cuerpo, al cambiar de posición, experimenta un desplazamiento. Desplazamiento. Es evidente que todo cuerpo experimenta cambios de posición y, por tal motivo, desarrolla un desplazamiento. Este se define como el espacio recorrido por un cuerpo en determinada dirección. Es una cantidad vectorial, igual que la distancia en línea recta entre dos puntos, indicando la dirección. Al tener un comportamiento vectorial, entonces va a tener un inicio, o también llamado origen, y un final. Movimiento. Por todas partes hay movimiento. En la actividad diaria de las personas, en el comportamiento de los animales, en el circular de los autos, en los árboles movidos por el viento y hasta en las estrellas. Entonces, el movimiento lo vamos a definir en física como el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el tiempo con respecto a un sistema o marco de referencia. Rapidez y velocidad. Un objeto recorre una cierta distancia en un tiempo determinado. Entonces, la rapidez es la medida que resulta de qué tan aprisa se mueve un cuerpo. Es una razón de cambio en la que se involucran distancia y tiempo. Por esta razón, la rapidez es una magnitud escalar, pues solo nos va a indicar la magnitud de la velocidad. Matemáticamente se va a escribir así: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Las unidades de medida para la rapidez serán de acuerdo al sistema de medición que estemos utilizando. Podemos tener metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, pies sobre segundo, millas sobre hora, etc. Y la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial, definida como el desplazamiento que realiza un cuerpo respecto al tiempo que tarda en efectuarlo, y se va a determinar por la misma fórmula que la rapidez, donde velocidad es distancia sobre tiempo. Solo que la velocidad en este caso va a tener una dirección y un sentido. Por lo que podemos establecer la rapidez que lleva este automóvil es de 40 kilómetros por hora. Y con esa información es suficiente porque es la rapidez. Pero cuando tenemos que describir la velocidad, podríamos decir, este automóvil tiene una velocidad de 40 kilómetros por hora
hacia el norte, o hacia el sur, o hacia la Ciudad de México, o hacia Monterrey. Tendríamos que decir hacia dónde se dirige para que sea velocidad. Esa es la diferencia entre la rapidez y la velocidad. Aceleración. Cuando la velocidad de un objeto cambia, aumenta o disminuye con respecto al tiempo. Se dice que experimenta una aceleración. La aceleración es una cantidad vectorial, pues representa dirección y sentido, al igual que la velocidad. Y la expresión matemática sería aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, así como lo indica la fórmula. Es importante tener en cuenta que cuando un objeto parte del estado de reposo y apenas va a iniciar el movimiento, la velocidad inicial tiene un valor de 0. Entonces, cuando los cuerpos parten del reposo, la velocidad inicial sería 0. Y la fórmula para calcular la aceleración sería aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Esta fórmula la estaremos utilizando cuando los cuerpos parten del reposo, y el mismo problema te lo va a decir. Podemos concluir que cuando un objeto pasa de una velocidad menor a una velocidad mayor, experimenta una aceleración y su signo es positivo. Cuando presenta una disminución en la velocidad, es decir, pasa de una velocidad mayor a una menor, se tiene una desaceleración y por lo tanto el resultado tendrá un signo negativo. Sistemas de referencia. Cuando un cuerpo se mueve, es importante señalar cuál es su posición, para lo cual usamos un sistema de referencia. Y existen dos clases de sistemas de referencia, el absoluto y el relativo. Toda posición y movimiento es considerado en algún sistema de referencia, y dependiendo del problema, este sistema se puede elegir de manera más conveniente. Un sistema de referencia es absoluto cuando toma en cuenta un sistema fijo de referencia. Tal es el caso al considerar a la Tierra como un sistema fijo para analizar el movimiento de los automóviles, los trenes, los barcos, los aviones, entre otros. En realidad, el sistema de referencia absoluto no existe, porque todo se encuentra en movimiento. En cambio, un sistema de referencia relativo considera que todo se mueve. Un caso representativo lo tenemos al determinar las trayectorias a seguir por una nave espacial que parte de la Tierra a la Luna. Debemos de considerar que las posiciones de la Tierra y la Luna y la nave cambian constantemente. Ahí sí tenemos que tomar en cuenta entonces que la Tierra se mueve y la Luna también se mueve para poder enviar, en este caso, un cohete a la Luna. El movimiento de los objetos puede ser en una dimensión o sobre un eje. Por ejemplo, el desplazamiento en línea recta que lleva un automóvil, o el de un tren sobre las vías, o en dos dimensiones, o sobre un plano, como el movimiento que tiene la rueda de la fortuna, o el de un disco compacto, o el de un avión cuando despega o aterriza, o puede ser también un balón al ser despejado por el portero, o el de un cohete o proyectil cuya trayectoria es curva, o puede ser también en tres dimensiones o en el espacio, como el vuelo de un mosquito que va hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo, o el de un tornillo que al hacerlo girar con un desarmador penetra en la pared.